Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda la licenciada María del Carmen Taquía, coordinadora de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Desde las instalaciones de la Unidad Telesalud, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, 24 de junio, nos acompaña en esta exposición de telecapacitaciones el doctor Felipe Velázquez Valderrama. Él es médico asistente del Servicio de Dermatología y ha preparado un tema muy especial para cada uno de ustedes. Doctor Felipe Velázquez, ¿nos escucha, por favor? Sí, sí, los escucho. Adelante, doctor. Fuerte y El claro. público está esperando su... Ok, gracias. Más bien, ante todo, muy buenas tardes. Y quisiera que por favor apaguen sus micrófonos para tener la clase. En primer lugar, agradecer al Hospital del Niño al cual pertenezco y también agradecer al Servicio de Dermatología también al cual pertenezco. Y en esta oportunidad voy a hablar acerca de manifestaciones dermatológicas del COVID-19 en pediatría, que es un tema quizá trillado, porque si ustedes han visto, muchas de las presentaciones ha estado viéndose muchas de las cosas, pero vamos a ver qué cosas nuevas o qué cosas puedo aportar en este campo de la dermatología. En primer lugar, tenemos que recordar lo siguiente. eh, en la cronología inicial mundial a nivel, bueno, esto inició el 12 de diciembre con un reporte de casos de pacientes con neumonía viral en Wuhan, China, los cuales todos eran procedentes de un mercado de pescados y mariscos, de animales, ¿no? Incluso. Entonces, pero un segundo. Y este reporte de casos hablaba de una neumonía, ¿no? Pero algunos estudiosos piensan que esta neumonía no empezó el 12 de diciembre, sino mucho antes. Y ya sabemos, pues, que por el periodo de incubación, esta enfermedad se incuba mucho más tiempo, ¿no? El 30 de diciembre, un médico oftalmólogo alerta en grupo chat que existe una enfermedad muy contagiosa, pero la policía repite esa divulgación, bueno, como siempre, en algunos países, en los cuales incluso el médico va a la cárcel, ¿no? por esta información. El 5 de enero, la OMS alerta de una neumonía típica y ya el 7 de enero ya se identifica este virus que se llama coronavirus, ¿no? Incluso se pone la secuencia genética a disposición de otros países, ¿no? El primer reporte en Asia se habla del 13 de enero, es decir, ya la enfermedad no estaba solamente en China, sino ya había cruzado las fronteras. Y en un acto sin precedentes, el 23 de enero China pone en cuarentena a millones de personas. Pero la OMS se hace de la vista gorda y declara que no hay alarma. El 24 de enero se publica ya un análisis exhaustivo de este virus y el 30 de enero recién es que se pone una emergencia global. Es decir, ha pasado más de 30 días para que la emergencia sea declarada como tal. El 11 de enero ya se declara, 11 días más, como una pandemia mundial. Y el 19 de enero, es decir, 3 meses después, no existen casos nuevos en Wuhan. ¿Qué pasa acá en nuestro medio? A la par, en Latinoamérica primero se hacen los primeros casos en Argentina y Chile, se reportan estos casos, pero el 5 de marzo es que reporte en Perú, ¿no? Y como ustedes podrán ver, el 11 de marzo, el mismo día que la OMS declara pandemia, el Perú declara estado de emergencia sanitaria por 90 días, que como ustedes saben, se está prolongando mucho más tiempo. El 15 de marzo es que se declara recién emergencia nacional por 15 días. Y el 17 ya se declara una pandemia de fase 3, es decir, contagio es comunitario, ¿no? El 18 de marzo se inaugura el Hospital de Ate como un centro especial para COVID y ya se están reportando pacientes en provincias, ¿no? Se hace el primer muestreo esos mismos días en los cuales existe una positividad de 10.7%. Ya en abril y mayo, ya ustedes saben lo que pasa, hay un aumento progresivo de la curva con tasa de letalidad incluso de 2.8 y los hospitalizados ya nos dan un número de 15.2, ¿no? Mayo y junio es de la peor frecuencia de funciones, Lima, Lambayeque, Piura, Ancash y Tumbes, y ya el MINSA da una alarma o etiqueta con movilidades en lo que está la hipertensión, diabetes, mellitus, obesidad y asma para este virus. Entonces, ¿qué podemos decir de este virus? Es una enfermedad producida por el COVID, causada por un coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Se produce principalmente en los mismos huéspedes, pero por cruce de hospederos puede causar incluso la enfermedad en el humano, ¿no?
¿Y qué es lo que produce? Neumonía viral atípica con compromiso de varios órganos incluso, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología lo que tenemos que saber es que el huésped natural es el murciélago, pero por esas rutas desconocidas de cruce de especies, que puede ser transmisión de alimentos, contacto cercano, etcétera, que hubo justamente en estos mercados, es que, y a través de un huésped intermedio, que viene a ser el gato siberiano y otros mamíferos, es que se habla que el huésped final es el huésped humano, ¿no? El huésped humano por transmisión comunitaria es que va hacia otros huéspedes y va contagiando así, ¿no? Se sabe que este huésped intermediario, que puede ser muchas veces el gato siberiano o también el armadillo que se está viendo, pero no es todavía, está muy seguro, ¿no? Se está estudiando. ¿Cómo es la patogénesis de este virus? Principalmente ya sabemos que el virus se llama justamente coronavirus por estas espículas que tiene a nivel alrededor de la cápsula, en los cuales se va a adherir a nivel de los receptores angiotensina tipo 2, ¿no? Esto va a haber una adhesión y entrada. Lo que va a hacer cuando se adhiere va a entrar y cuando va entrando se va denudando. Por lo tanto va a haber un virus sin coraza. Y este virus sin coraza va a entrar al núcleo. El núcleo se va a replicar y va a haber traducción de este virus. Y esta traducción va a hacer que el aparato de Golgi lo ensamble y lo construya otra vez como virus en tal y va haciéndose en vesículas y estas vesículas van liberándose a las torrentes sanguíneos en forma de exocitosis. Y es así que se va replicando, como ustedes ya saben, en forma exponencial este virus. Dentro de la evolución de la enfermedad, también sabemos, solamente para recordar, que existe un periodo de incubación de 5 días, el rango principal es de 2 a 14 días, las manifestaciones iniciales pueden ser desde una fiebre leve, incluso puede ser febrículas muy pequeñas, hasta fiebres intensas como hasta 39 grados. Y también la tos seca es importante. Ya en etapas más avanzadas puede haber disnea, que puede llegar incluso a ventilación mecánica, ¿no? Dentro de los laboratorios que se puede realizar en estos pacientes con COVID, lo más importante que se destaca es la linfocitopenia, el dímero D, ferritina sérica, el DHL y la interleuquina 6 están francamente elevados. Y además dentro de las imágenes radiológicas se puede decir que existen pruebas muy sensibles y muy específicas como la tomografía, que en este caso nos muestra consolidación y opacidad del vidrio esmerilado. Obviamente es importante el hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo que puede ser positivo, ¿no? Dentro de la evolución es impredecible y esto relacionado frecuentemente a factores de riesgo o comorbilidades principalmente. Las manifestaciones principales son pulmonares, pero también se ha visto muchas manifestaciones extrapulmonares. Lo que nos compete ahora es la parte dermatológica, ¿no? Entonces hay un rash eritematoso, puede haber urticaria símil, vesículas, acroisquemia, aliviador articulares, que esto fue descrito en este International Journal, ¿no? Entonces de estos pacientes pues se tomaron solamente algún tipo de porcentaje, ¿no? Y la prevalencia obviamente en piel es de 1.1 a 16% de aquellos pacientes que tienen COVID, ¿no? Es decir, no es muy frecuente, pero igual se ve. Si bien es cierto, ustedes habrán visto el artículo de un italiano, Recalcati, sobre las primeras manifestaciones de enfermedad cutánea en COVID, pero el primer reporte es de un grupo chino, ¿no? En el journal, el New England Journal. Entonces, habla de un cohorte de 1.099 pacientes, los cuales obviamente tenían fiebre, tos, fatiga y congestión, de los cuales solamente 2 tenían un rash, que en este caso solamente ponen como rash. No hay características clínicas, no hay epidemiología, etcétera, etcétera, es decir, solamente lo colocan, pero es el primer reporte. Después ya viene este reporte del Recalcati, que es un italiano, en los cuales toma 148 pacientes que son COVID positivos y de los cuales solamente toma 88 pacientes porque 60 pacientes estaban con medicación. Por lo tanto, no entraban al grupo de manifestaciones cutáneas por COVID mismo, ¿no? 18 pacientes, 18 pacientes, 18 pacientes, 18 pacientes que solamente son 20.4%. 8 pacientes al inicio del cuadro y 10 pacientes durante la hospitalización. En estos casos, una de las manifestaciones más importantes fueron el rash eritematoso,
urticaria extensa y vesículas tipo varicela. No se reportaron, digamos, prurito muy moderado, sino leve o ausente, y no estaba relacionado sobre todo a la enfermedad, a la evolución de la enfermedad. Entonces, a partir de ahí empezaron una serie de manifestaciones, una serie de reportes de manifestaciones de piel, y esto probablemente porque muchos países comenzaron a investigar un poco más, ¿no? Y es así que este es un atlas importante español, ¿no? De 375 casos, en los cuales habla de eritema, edema con algunas vesículas, erupciones vesiculosas, lesiones urticarianas, maculopápulas con distribución perifolicular y livedonecrosis, ¿no? Y principalmente estas, aquí si se dan cuenta, está en los días, lo que dura estas lesiones en piel, pero ¿por qué? Porque los pacientes prácticamente morían, ¿no? Y ya no había evolución de este tipo de lesiones. Entonces, para clasificarlos y para hacerlo un poco más didáctico, podemos clasificar las lesiones dermatológicas en dos: primarias y secundarias. Las primarias, que están relacionadas principalmente al COVID en sí, y las secundarias, que pueden ser dermatitis irritativas relacionadas al equipo de protección personal o al tratamiento del COVID, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a hablar de las primarias relacionadas al mismo COVID, que son rash eritematopapulosos, lesiones similares a Bayón, urticarias vesiculares y isquemias según los reportes que hemos visto. Pero ¿cómo es que se produce patogénicamente el COVID en la piel? Principalmente son dos mecanismos. El primero es por una respuesta inmune viral, en los cuales hablan que las células natural killer actuarían sobre el genoma viral y por lo tanto produciría esos rash inflamatorios que podemos ver en los COVID, ¿no? Lo segundo es el mismo virus que va a producir vasculitis, es decir, una alteración a nivel de los vasos sanguíneos, principalmente de los capilares, y va a producir ese tipo de lesiones que pueden ser púrpuras, que pueden ser vesículas. O trombosis también, ¿no? En aquellas lesiones sacrales de algunos niños, o también la livedonecrosis, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esta patogenia, podemos decir que existen signos cutáneos por enfermedad de COVID. Principalmente son complicaciones vasculares como acroisquemia, livedos reticulares, necrosis, erupciones tipo perniosis, ¿no? Y la erupción maculopapular, que puede ser mobiliforme en placas o incluso se ha encontrado pitiriasis rosada. Existen exantemas urticarianos como también erupciones purpúricas, las erupciones vesiculares, que pueden ser vesículas, erupción bulosa, exantema tipo varicela, ¿no? Y además he encontrado exantemas de tipo multiforme, como eritemas palmares también. Además, las erupciones perifoculares producen prurito y lesiones a nivel de mucosa, que puede ser enantema o alopecia. Tenemos aquí del grupo del Atlas, vemos estas lesiones de tipo perniosis sacrales, ¿no? A nivel de dedos, también hay en dedos de manos y pies, ¿no? Eritema con algunas lesiones purpúricas. Acá tenemos exantema purpúrica a nivel de plantas. Tenemos una erupción tipo varicela, porque vemos acá vesículas con eritema y además costras, ¿no? Y acá además erosiones, ¿no? Y un eritema tipo multiforme con este eritema con unos centros muy purpúricos. Y acá tenemos unas erupciones tipo vesiculares, ¿no? Pápulos vesiculares, o un sistema tipo urticariano, ¿no? Entonces tenemos que ver eso se ve en pacientes adultos. ¿Qué hay en niños? Entonces, pasando al tema en sí. Los primeros reportes de COVID en pediatría nos hablan de pediatras en este año, hablan de 2.143 pacientes, 2% menores de 20 años, en los cuales 731 fueron COVID positivos y además 90% eran asintomáticos o moderados. Esto es COVID en general en pediatría. Acá en el Perú, hasta hace 3 días, el 21 de junio, hablan de reportes de pacientes, de niños de 0 a 11 años, de adolescentes de 12 a 17 años, en los cuales la tasa o el porcentaje de frecuencia es 2.6 y en adolescentes 1.6. La tasa mira por 100.000 habitantes es de 103, casi 104 y 140 casi por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, aquí sí hay reportes, no son muchos, pero son, digamos, no es mucha la casuística, pero sí se dice que en realidad es importante, ¿no? Entonces, la primera reporte a nivel de niños, de piel en niños, habla el doctor Mazzotta de Italia,
con un primer reporte de adolescente de 13 años con lesiones de aparición súbita en pies, en regiones sacrales principalmente, y previos días tenía fiebre, malestar, cefalea, y se le dio terapia con un macrólido más una terapia tópica, pero que no mejoró. Pero luego el niño solamente no quiso tomar más medicación y mejoró, fueron desapareciendo poco a poco, es decir, sin tratamiento al final, ¿no? Las manifestaciones, el segundo reporte habla de dos niños de 6 años con hepatopatía colestásica. Hay un exantema maculopapular confluente sin prurito con extensión corporal. Incluso en ese niño, como se dan cuenta, miren, eso es un eritema marcado con estas áreas de islas blanquecinas, ¿no? Que se deja un dengue. En este caso, el niño felizmente mejoró y no hubo ningún problema, ¿no? Esta es una lactante con lesiones urticarianas, ¿no? Con febrícula previa y con prurito leve, ¿no? Inicia en cara y se va extendiendo a tronco y extremidades, ¿no? También resolvió en 5 días sin ningún cuadro más. Después, en este Recalcati otra vez, observa 14 pacientes, los cuales 11 eran adolescentes y 3 eran jóvenes. Habían lesiones tipo perniosis, de los cuales, bueno, en este caso habían máculas, pápulas, eritemato violáceas a nivel de región acral, de campo de manos y de pies, como en este caso manos, miren acá, de tipo eritema elevato de untinium, 3 semanas previas tenían alza térmica y respondieron tuvieron buena evolución sin terapia, ¿no? En estos pacientes sí se hizo una histopatología, en los cuales hubo un infiltrado linfocítico perivascular, miren acá, ¿no? A nivel de los vasitos sanguíneos, acá, y los cuales en los vasitos sanguíneos estaban engrosados, ¿no? Habían paredes engrosadas de los vasos sanguíneos, ¿no? Y también había activación nuclear. En ese caso no tengo la diapositiva de una histopatología más cercana, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro medio? Bueno, tengo la suerte de que tengo muchos amigos en provincia y de los cuales me mandan este tipo de casos clínicos. Mira esta niña que tenía 3 años o que tiene 3 años, los cuales tuvo fiebre 5 días antes de la aparición de estas lesiones. Se le hizo el estudio para COVID a uno de sus familiares, salió positivo. La niña sí no, pero miren esta lesión tipo macular tarjetoide, no asociado a diarrea, solamente tenía lesiones y fiebre, nada más. Miren estas lesiones eritematosas con centro purpúrico que dejan estas áreas maculares hipercrómicas, ¿no? Un niño de emergencia que tuvimos la oportunidad de ir a ver, COVID positivo, que tenía este exantema con lesiones eritematosas, algunas de acuerdo purpúrico, ¿no? O este niño de Chimbote, es un niño de Chimbote con este eritema bastante marcado, tipo urticariano, ¿no? En manos, miren acá, ¿no? Que también tenía antecedentes familiares con COVID positivo en la misma casa. O una doctora, mi amiga, la doctora Elena Valderrama de Montreal, que me mandó estos pacientes de estas lesiones eritematosas en dedos, ¿no? En el pulpejo de dedos, miren acá, eritematosas purpúricas, miren acá, ¿no? Que se repite siempre y es un tipo perniosis o Chilblain-like, ¿no? Y también esta erupción vesicular de una doctora de Aurora Landa de Chiclayo, ¿no? Que tiene estas lesiones vesiculares, que en este caso sí eran pruriginosas, si dan cuenta acá es una costra que tiene por el prurito. Yo al inicio pensé que era un prurigo, ¿no? Pero después me dijo la historia que era una niña que tiene antecedentes de fiebre y que después de 3 o 4 días aparecieron estas lesiones y que en su familia tenía 3 de los parientes que vivían en una misma casa con COVID positivo. Entonces ya en la evolución estas lesiones eran eritematopustular incluso acá, en este lado, pero entonces de alguna manera no era un prurigo, era una lesión vesicular por el COVID, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que existen patrones dermatológicos en COVID pediatría? Por supuesto. Entonces, vimos erupciones maculopapulares en 47%, que pueden ser maculares descamativas, purpúricas, tipo eritema, Dutinium o eritema multiforme, y que son de distribución variable. Hay también pseudoperniosis, un 19%, semejan a eritema pernio. Hay más áreas que son violáceas, pero lo más importante es que son asimétricos, no necesariamente pueden dar en las dos manitos o en los dos pies. Hay de tipo urticariano, que es 19%, que puede ser localizado o generalizado, y hay compromiso palmoplantar, como en los pacientes que acabo de enseñar. Y las erupciones vesiculares, que pueden ser aisladas, agrupadas,
tronco, extremidades y a veces con hemorragia, ¿no? Entonces, estos son, ahora le he puesto datazos en COVID porque ya eso poner de tips me parece ya muy trillado. Entonces, esto es mayormente, sí, tenemos que tener en cuenta esto, mayormente Sylvain-Samañón, hay baja carga viral, todavía se sabe que está en estudio esto de la baja carga viral, y lo más importante es que tiene buen pronóstico. Entonces, para, digamos, resumir esto de acá, para resumirlo con la parte, digamos, pediátrica y de adultos, los exantemas, principalmente en niños y jóvenes, se pueden dar principalmente durante la enfermedad, pueden aparecer con prurito. El símil sabañón en adolescentes y jóvenes, que se da principalmente después de la enfermedad y puede haber dolor, que sí, en el caso, mira, este 44%. La urticaria se puede dar en cualquiera de las poblaciones y las vesículas sí se da también en niños jóvenes y adultos, también hemos visto, han visto lo del Atlas, y se da de la enfermedad y puede asociarse a prurito en un número grande de casos, ¿no? Entonces, hasta ahí la parte, digamos, bonita, que son ya, es asintomático, tiene las lesiones, etcétera, etcétera, pero de aquí vienen algunas cosas que son más graves, ¿no? Esta niña, por ejemplo, que vimos en emergencia, de 7 años sin antecedentes previos, gracias a los chicos de emergencia también por las fotos que siempre nos mandan. Bueno, en este caso la niña yo sí fui con mi cámara, obviamente bien protegido, eso fue el 3 de junio. Tengo enfermedad 5 días, fiebre, dolor tipo abdominal, cólicos, se agrega vómitos y diarreas, ¿no? Además, presenta lesiones tanto en abdomen, en tronco, y en la paciente era febril, taquicárdica, dolor abdominal, palpación, que justamente los doctores de emergencia me dicen, y también de medicina E me dijeron que era como un dolor tipo quirúrgico, es decir, un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y también taquimneca. Pasó a medicina E. En medicina E, bueno, ya aparte tenía esos laboratorios que tenían neutrofilia, dímero D, el PCR, como se dan cuenta, aumentado, tanto el TPT, el DHL, DHL, perdón, fibrinógeno, las partículas estaban normales, pero tenía el COVID positivo, ¿no? Y dentro del ecocardio que le realizaron, tenía leve disfunción del ventrículo izquierdo. Se le catalogó como síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. En este caso se le dio acitromicina, perdón, acitromicina, inmunoglobulina, corticoides y soporte. La niña mejoró bastante y el 12 de junio se fue de alta. Entonces, el primer reporte de casos fue como un shock hiperinflamatorio del Reino Unido. Hablamos de serie de casos en los cuales se hizo la serie de 8 casos, alerta epidemiológica. Hubo contactos positivos con COVID, no todos eran positivos. Había una clínica de fiebre persistente, exantema variable, conjuntivitis, edema periférico, dolor de miembros y síntomas gastrointestinales, ¿no? La evolución principalmente a vasopléjico, eran vasopléjicos y refractarios, había pericarditis, pleuritis, etcétera, y todos los laboratorios de inflamación estaban elevados, ¿no? La ecocardio, algunos de ellos tenían, no todos, habían vasos coronarios ecorregringentes y la terapia más frecuentemente dada fue inmunoglobulina más aspirina, ¿no? Un paciente falleció. Después salieron este reporte donde ya se lo catalogó como una enfermedad de Kawasaki con COVID, ¿no? Entonces es una lactante de 6 meses, mire, con estas lesiones, rash generalizado, edema de manos y pies, congestión conjuntival, tenía una hermana con síntomas respiratorias, la niña tenía un alza térmica, el malestar general, y mira los laboratorios también que estaban elevados todos, pero en este caso el ecocardio era normal, ¿no? El paciente mejoró bastante con la inmunoglobulina y la aspirina, ¿no? Después de esto empezó una pléyade de cosas en la web, incluso hicieron reportes, no solamente a nivel médico, sino también a nivel de televisión. Entonces comenzaron a entrevistar a todos los que sabían de la enfermedad de Kawasaki, etcétera, etcétera. Es decir, todos los que querían opinar de Kawasaki ahí estaban metidos, ¿no? Entonces, pero aparecieron estos reportes de síndrome de shock tóxico parecido al síndrome de shock tóxico en COVID, los cuales un niño de 11 años con no enfermedades previas, tenían en este caso un niño tenía 4 días con dolor faríngeo, malestar, fiebre, el importante dolor de muslo y abdominal, y además fue tratado en emergencia. En este caso le dieron tratamiento y hubo buena evolución,
pero al día siguiente regresó con hipotensión, taquicardia, muy febril, ¿no? Con taquicardia sinusal, linfopenia, etcétera. Todos los laboratorios febriles todo el laboratorio inflamatorio estaba alterado y dio positivo para COVID porque en el transcurso ya le habían pedido, ¿no? En este caso, le dieron corticoides, inmunoglobulina, vasopresores, los antivirales y los biológicos. No tuvo buena evolución. Entonces, ¿hubo una confusión o hay una confusión probablemente? Porque yo he escuchado decir que el Kawasaki sí, que el Kawasaki no, que el shock tóxico, etcétera, que el síndrome de shock asociado al Kawasaki, etcétera. Pero ya sabemos que el Kawasaki es una enfermedad multisistémica también, de arterias coronarias y de etiología desconocida y que tiene sus criterios. Fiebre persistente más de 5 días, inyección conjuntival bilateral no purulenta, edemas de labios, fisuras y lengua frambuesada, hay eritema, todos estos criterios tienen que estar acompañados. Primero la fiebre y después todos estos 4 o 5 criterios menores. Eso es lo que se sabe del Kawasaki. El síndrome de shock tóxico sabemos que es una entidad infrecuente producida por la toxina. Es decir, puede estar intervenida estafilococos, streptococos, hay fiebre, hipotensión y fallo multiorgánico. Y eso se ve justamente porque estos antígenos actuarían como superantígenos. Y esto es los criterios, digamos, de choque tóxico. Para nosotros decir es un shock tóxico. Entonces, sigue la confusión y es así que, digamos, ¿cuál es el link? Posible link entre COVID y enfermedad de Kawasaki. Hablemos de que el síndrome respiratorio, o sea, SARS por COVID, es una enfermedad multisistémica que produce tormentas citoquinas y disfunción endotelial, ¿no? Este es el COVID y que puede conllevar a Kawasaki. ¿Por qué? Porque existiría en muchos reportes un patógeno X y este patógeno X actuaría como también superantígeno y promovería una enfermedad de Kawasaki. Pero este link todavía no está asociado. Lo que se sabe es que estas dos entidades van a producir vasculitis, aneurisma y de la arteria coronaria. Pero también además el tratamiento es importante porque el tratamiento en las dos enfermedades como que mejoran con inmunoglobulina intravenosa y los agentes antiinflamatorios tipo AINES o corticosteroides. Entonces estamos ante un dilema y es así que existen similitudes entre el Kawasaki y el síndrome multisistémico inflamatorio en niños. Y esas similitudes son que los dos tienen fiebre prolongada, los dos tienen exantema, tienen linfadenopatías, diarreas y también tienen biomarcadores inflamatorios elevados. Y en el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido y el Centro de Control de Enfermedades de Prevención de Estados Unidos ya dieron algunos criterios para decir que es una condición inflamatoria emergente, ¿no? Estos criterios, bueno, son un poco engorrosos de estar explicando, o mejor dicho, de decirlos, pero ya lo están viendo ahí. Pero yo creo que la OMS dio, digamos, el dato importante, porque ya la OMS definió acerca de esta enfermedad inflamatoria asociada al COVID. Habla que existen niños y adolescentes de 0 a 19 años con fiebre más de 3 días, con 2 de los siguientes criterios, que pueden ser exantema, conjuntivitis, inflamación mucocutánea, hipotensión choque, disfunción miocárdica, coagulopatía, problemas agudos gastrointestinales, marcadores elevados, que son los que les he dicho, laboratorios elevados de inflamación, obviamente descartar las enfermedades infecciosas bacterianas y evidencia de COVID en el mismo paciente o contacto con paciente COVID. No necesariamente el niño tiene que ser positivo, ¿no? Por otro lado, ya se dio nombre a esta entidad. Hablamos del síndrome multisistémico inflamatorio temporal pediátrico asociado al síndrome respiratorio agudo severo por COVID. Bueno, en términos más precisos, nosotros podemos decirle PIMS-TS. ¿Y cuáles son las características o cuáles, digamos, los piedras angulares de este síndrome multisistémico? Son 3 importantes: mayor frecuencia en adolescentes, mayor prevalencia de dolor abdominal y disfunción ventricular izquierda y/o insuficiencia cardíaca. Esos son los 3 signos importantes para que nos digan, este es un síndrome sistémico y no tratar de decir que es un síndrome Kawasaki, una enfermedad de Kawasaki, un síndrome tóxico. No, estos son los 3 criterios importantes, ¿no? Y bueno, como conclusión, el COVID es una infección viral emergente con curso variable en cada población. Hay manifestaciones en piel, que eso depende de la edad y el tiempo de evolución. El signo en niños más evidenciado es el tipo perniosis,
No confundir el síndrome de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico con el PIMS-TS. Y bueno, si hubiera aquí alguna pregunta, y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Felipe Velázquez. Y a continuación invitamos pues a los participantes a generar sus preguntas vía chat. Estaba leyendo unas preguntas, doctor Felipe Velázquez. Sí. En relación, hay un cuestionamiento en relación a que si interactúan o no la ivermectina con los macrólidos. ¿Podrá dar alguna respuesta? ¿La ivermectina con los macrólidos? ¿Sí? No hay interacción. De lo que yo sé, no. No. Bueno, no es una clase de tratamiento de COVID. Yo creo que ha habido ya varios charlas de tratamiento de COVID, ¿no? He dejado ahí mi correo electrónico para que lo vean, cualquier cosa, cualquier consulta también, porque me están pidiendo ahí información, ahí están mis correos, son los dos correos, principalmente el primer correo, para digamos, personas que no son del hospital, y acá está mi correo institucional, ¿no? Creo que he visto algunas preguntas por ahí, me parece, no sé si A puedo ver, ver. A si ver, de repente puede... pero no puedo subir, espérate. Ya vi. A ver, no veo. Dice, su hijo tiene granos, ¿cuál sería el remedio? Bueno, depende, tiene que verlo un dermatólogo para ver de qué granos se trata, ¿no? Ahora, dice, doctor, ¿es necesario medicar a los niños si presentan pollitas? No sé si lo ve, licenciada. Licenciada. Sí, doctor Felipe, sí se está percibiendo. Pero no veo más. Ya. Y tengo COVID. Bueno, si le pica, yo creo que podría podría darle alguna crema antista. Yo generalmente doy calamina, ¿no? Pero nada más. No he tenido experiencia en gestante o puérpera. Yo soy dermatólogo pediatra. Y el tratamiento para COVID en niños, bueno, yo solamente hablo de la parte de lo que es de manifestaciones dermatológicas. De hecho, que ya los pediatras saben cuál es el tratamiento para niños. Mm. Ya, una pregunta de Liliana Sánchez. ¿Qué es lo que les predisponen los niños menores de 5 años con COVID a desarrollar síndrome multisistémico? Si bien es cierto, como acabo de decir, las manifestaciones del síndrome multisistémico no se dan en niños menores y pueden pasar muy, digamos, pueden ser de menor gravedad, pero en niños mayores sí. Niños mayores, o sea, adolescentes principalmente, sí, la gravedad es un poco más. Incluso niños escolares. Niños de 5 años como que es muy difícil que dé, pero igual, la fiebre persistente es una de las cosas que tiene que decirte está pasando algo y hay que hacerle los exámenes laboratorios, definitivamente. Doctor Velázquez, quizá de repente podría ampliar la información al público en relación a nuestros pacientes que ingresan para su servicio. ¿Cuál es el tiempo de Ya. seguimiento que le hace la especialidad dentro del hospital? ¿Tienen algún protocolo de seguimiento o la estancia es más prolongada de lo esperado? No lo entiendo. Los niños que ingresan con sospecha de COVID. Ya. Nosotros no manejamos los pacientes COVID. Nosotros nos mandan interconsultas para ver algunas lesiones que son en piel, ¿no? Pero eso depende del manejo ya de medicina ¿no? Principalmente.
o emergencia también que tiene esos casos. ¿Recién nacido de madre COVID puede presentar signos dermatológicos? No, mira, lo que pasa es que recién nacidos no se ha visto muchos pacientes con manifestaciones dermatológicas, realmente. De verdad que no ha habido reportes de lo que he buscado. Pacientes de 0, no, no he encontrado. Mayormente a partir de los 6 meses, 8 meses, ¿no? De ahí en adelante sí puede haber. No sé si ven ahí más. Dice el pronóstico, el síndrome de shock tóxico Kawasaki por COVID es siempre favorable. El pronóstico en niños, yo creo que si le das tratamiento a tiempo, yo creo que sí. El pronóstico es favorable, pero si le das, digamos, si haces controles, muchos controles digamos, de estos laboratorios, muy bien. Yo creo que sí. La lengua frambuesada, en realidad se ve en cualquier enfermedad que son de toxinas. En un síndrome escarlatiniforme también se ve lengua frambuesada. O sea, no es patognomónico ni del COVID, ni del síndrome de Kawasaki, ni del shock tóxico. A ver, dice, los niños de COVID presentan lesiones dérmicas sin hacer todo el cuadro de síndrome multisistémico. No, porque el síndrome multisistémico tiene sus criterios, ya como ustedes han visto. Puede ser simplemente manifestación del COVID. O sea, solamente puede ser manifestación del COVID, que puede ser dermatológico, ¿no? O sea, no necesariamente son por el síndrome multisistémico. Lo que sí el multisistémico es más la parte, digamos, de adentro, o sea, fiebre continuas, las taquicardias, alteraciones cardíacas, etc. Eso es más síndrome. Los niños antecedentes de sensibilidad de la piel, alergias, no se sabe en realidad. No hay sensibilidades, o sea, no se sabe si a qué grupo de niños puede atacar el PIMS, ¿no? Si es que es solamente a niños de esta edad, otra edad, no hay una manifestación ahorita que digan, digamos, comorbilidades en niños que de alguna manera digan, a este niño le va a atacar el PIMS, ¿no? No. Utilidad en antema asociado a COVID. No sé si escuchó el signo de Crispin. No escuché, doctora McCleaver. No escuché, de verdad que no escuché el signo. Lo único que sí se sabe es que hay enantemas, o sea, a nivel de mucosa, porque también puede haber a nivel de, ¿cómo se llama? De mucosa nasal también, ¿no? Pero no escuché. Ahora dice, doctor, ¿después de cuántos días de haber tenido síndrome de los niños se pueden vacunar contra influenza estacional? Pues eso sí, no lo sé, no le podría decir, no lo he escuchado, quizá un infectólogo te puede mencionar eso. Bueno, yo sé que los niños tienen que pasar por lo menos 2 a 3 semanas para ir a hacerse la prueba, ¿no? Para decir realmente si está ya libre de COVID. Tratamiento tópico al alta con antihistamínicos, antiinflamatorios tópicos. eh, mm, Antihistamínicos orales. Yo no uso antihistamínicos tópicos. Por ejemplo, he escuchado acerca de este antihistamínico que es el Adantol. Eso no está recomendado, por ejemplo, ¿no? Antiinflamatorios tópicos como corticoides, si es que tuviera lesiones, porque usualmente las lesiones van desapareciendo con tratamiento sistémico, ¿no? ¿Cómo diferenciar COVID de dengue que también está en aumento? Eso es importante, es una buena pregunta. Bueno, generalmente en el dengue las manifestaciones casi son similares, ¿no? Pero si te das cuenta, el eritema del dengue es mucho más marcado. Es un eritema muy rojo. Y las islas blancas, es decir, hay áreas de piel sana, sí se ven con mayor frecuencia. Y obviamente tienes que pedirle los estudios, definitivamente. Acá hay otro. mm, Un niño con COVID positivo no siempre va a tener problemas dermatológicos.
Por eso les puse ahí, más este es de 1.1 a 16% como necesidad dermatológica. Los signos pueden darse durante la enfermedad o después de la enfermedad. Ahí está mi correo, cualquier cosa, creo que todavía se nota mi correo, ¿no? Licenciada. Sí, doctor Felipe Velázquez, se nota Sí, porque claramente. algunos están preguntando al correo. Sí, pero permítanme aclarar a todos los participantes que esta exposición tan interesante del doctor Felipe Velázquez van a poder acceder a ella en el canal YouTube que tenemos, es Videos Telesalud OEAIDE. Videos Telesalud OEAIDE. Ahí podrán encontrar esta exposición y todas las anteriores que salen de nuestra sesión de telecapacitación. Muy bien. Eso sería todo, creo. Muy bien. Entonces, estimado doctor Felipe Velázquez, agradecemos infinitamente esta excelente exposición. Lo felicitamos desde la unidad de Telesalud y desde ya lo invitamos a participar en siguientes capacitaciones para nuestro público, que es muy grande. Así es, muy buenas tardes con todos y Gracias a hasta una ustedes. próxima oportunidad. Gracias, muy amable. Hasta luego.